se interpretaba como la curva IS abarcaba todo lo que vimos separadamente en la unidad 2, la curva LM todo lo que interpretamos en la unidad 4. Después lo que hicimos es ampliar ese modelo cuando llegamos a la unidad 7. Cuando llegamos a la unidad 7 ampliamos ese modelo a lo que sería una economía abierta, porque lo que era la unidad 5 y SLM y a la unidad 7 agregamos algunas cositas, algunos supuestos al modelo que teníamos en la unidad 5, que lo dimos en continuado saltando las 6 para que se relacionen más rápido y no se les complique esta interpretación. ¿Qué se le agregó cuando hablamos de economía abierta? ¿Cuáles fueron los temitas que fuimos agregando en esta unidad? ¿Qué es lo primero que hicimos, no? Tenemos economía abierta, hablamos de la apertura de los mercados, ¿no? En la apertura de los mercados de bienes, en aquella clase en la que ya hablamos del tipo de cambio nominal, vimos cómo repercutía dentro de lo que era el equilibrio en las exportaciones y en las importaciones, ¿no? Cuando ya teníamos el mercado internacional de bienes, cuando teníamos cuando aplicábamos el sector externo. Después le agregamos lo que sería la apertura del mercado financiero. Entonces, ahí que ocurría, a diferencia de lo que era unidad 5. En la unidad 5 nosotros teníamos un nivel de tasa de interés que cuando había alguna política fiscal o monetaria que impactaba en alguna de las curvas o en ambas curvas, a una combinación de políticas, llegábamos a un equilibrio final donde a lo mejor la tasa de interés no era igual al equilibrio inicial. A lo mejor la tasa de interés final, en el equilibrio final, no era igual al equilibrio inicial. En la unidad 7 eso no pasa. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una paridad de tasa de interés. La tasa de interés local tiene que llegar a ser igual a la tasa de interés internacional. Entonces, si alguna de las dos tasas se modifica, va a pasar algo en nuestra economía como en el resto del mundo. Entonces, cuando agregábamos eso, ¿cómo teníamos después en el modelo? En el modelo después, en el punto de equilibrio teníamos 3 equilibrios. ¿Qué se tenían que igualar? Cuando ya analizamos lo que es la unidad 7 con el modelo de Manden-Fleming. ¿Qué equilibrio teníamos? De bienes, de mercado financiero y el mercado de capitales. Fantástico. A diferencia de la unidad 2, donde el equilibrio se da en la intersección de las curvas IS y LM, en la unidad 7 lo que tenemos es una intersección de las 3 curvas, ¿no? Tenemos la IS, la LM y la recta que está al nivel de la paridad de tasa de interés. Esperen porque me siguen llegando. Ahí está. Entonces tendríamos lo que es el equilibrio interno en relación también al equilibrio externo. El equilibrio interno a través de la ISLM, la intersección de ambas, y cuando ellas interceptan a la recta de la movilidad de capitales, donde se cumple esta paridad de tasas de interés, es donde tenemos el equilibrio externo. Bueno, todo esto fue para llegar a la clase que nos dio Hernán el viernes pasado, y a donde habíamos terminado el lunes anterior. El viernes arrancamos desde acá, que es donde habíamos terminado el lunes anterior. Teníamos este equilibrio. Entonces, lo que Hernán hizo el viernes pasado fue, con los nuevos supuestos, ¿no? Cómo repercuten una política monetaria o fiscal, ya sea expansiva o contractiva, teniendo en cuenta, además, el tipo de cambio que tiene la economía, si es fijo o flexible. Entonces, acá estamos cuáles eran los supuestos que teníamos ahora con este modelo. Existe perfecta movilidad de capitales, no existe ni se espera inflación, y otra de las cosas que explicó Hernán es que estamos en presencia de una economía pequeña. ¿Qué significaba que estemos en presencia de una economía pequeña? ¿Cómo se interpretaba eso? Dependíamos bastante del resto de la economía más fuerte del mundo. Sí, también, y que nosotros no tenemos el poder de que cuando somos una economía no la pequeña, tasa de interés, sino que siempre nos tenemos que comparar con una economía libre. Claro, nosotros
si movemos nuestra tasa de interés interna, no se modifica la del resto del mundo. No tenemos el poder como para, no sé, si nosotros tenemos una tasa de interés del 10%, que está igualada a la del resto del mundo, estamos en equilibrio en 10, si nosotros la movemos a 8, no quiere decir que a futuro la tasa de interés internacional se va a mover a 8, porque somos una economía pequeña, entonces no tenemos ese poder de que todo el resto del mundo nos siga a nosotros. Seríamos como tomadores de la tasa de interés mundial y no podemos modificarla. Entonces, sí, lo que Hernán hizo... Pato, una cosita. Sí, Dale. ese diferencial de tasa de interés va a hacer que haya un movimiento de capitales, o sea, que ingresen capitales o que salgan capitales, pero va a influir en nuestras curvas de ISLM, va a influir en nuestro equilibrio interno, hasta que según tengamos el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fijo o flexible, va a depender de ello, a ver qué curva se va a mover para volver al equilibrio, pero hasta el punto donde la tasa de interés local se vuelva a igualar a la internacional. O sea, aunque es un desequilibrio, momentáneamente ese diferencial de tasa de interés en algún momento se va a volver a equilibrar, vamos a volver a igualar a esa tasa de interés internacional de referencia. Claro, a diferencia, esto lo pueden tener como ayuda. A diferencia de la unidad 5, en la unidad 5, después de que se aplicaba una política monetaria, fiscal o combinación, podía pasar que en el equilibrio final la tasa de interés no sea igual la inicial a la final. En la unidad 7, cualquiera sea el tipo de cambio y las políticas que se aplican, el resultado final, la tasa de interés, van a ser iguales la interna y la internacional y se va a volver a ese nivel. Puede ser que cambie el nivel de equilibrio de la economía, la cantidad de producto. Pero sí lleva, o en algunas situaciones, si la política es inefectiva, no se modifica el producto tampoco. Pero sí la tasa de interés va a quedar igual. Entonces arrancábamos con el tipo de cambio flexible. Después Hernán le había hecho un resumen. ¿Qué pasaba con un tipo de cambio flexible cuando había una política fiscal expansiva? Y acá, después, en el ejercicio, es cuando tienen que analizar paso a paso qué es lo que pasa cuando se aplica una política fiscal o monetaria expansiva o contractiva. Obviamente ya vienen de la unidad 5 y ya se vino repasando en la unidad 7, la política fiscal, ¿qué curva modificaba? ¿A qué curva afectaba? A la IS. A la IS, fantástico. Si hablamos de monetaria, vamos a afectar a la otra, a la LM. Si es expansiva, gráficamente, ¿para dónde se movía? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Ahora, con una política, en la unidad 7 tenemos una política fiscal expansiva, por ejemplo, en este caso, puede cambiar el resultado o qué va a pasar en la economía si tenemos un tipo de cambio flexible o si tenemos un tipo de cambio fijo. Entonces analicemos rápido este caso, un tipo de cambio flexible. ¿Qué pasaba? Inicialmente siempre vamos a tener esto, ¿no? Usted empieza con este grafiquito, digamos. Empiezan con un gráfico así, donde las tres curvas tienen un nivel de equilibrio. En este caso de política fiscal expansiva, tenemos una curva IS que se expande. ¿Qué pasa en el punto E', transitoriamente? En el punto E' que ven en el gráfico, ¿qué es lo que pasa? En este equilibrio. La tasa de interés sería más alta. La tasa de interés interna. ¿O la externa? La interna. La interna sería más alta. Fantástico. Entonces estamos, por ahora, con una tasa de interés interna más alta. Y recuerden, estamos en un tipo de cambio flexible. Si la tasa de interés es más alta que la internacional, ¿qué va a provocar? Que se igualen. Bueno, a largo plazo sí, pero ¿cómo se van a dar los distintos pasos para que terminen igualándose? En este momento estamos ahí, en lo que se ve en el gráfico. Tenemos un equilibrio donde nuestra tasa de interés es superior a la internacional. Cuando pasa eso, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a estar donde estábamos antes. ¿Por qué? Vamos a tener más oferta nosotros.
y el tipo de cambio se va a apreciar. A ver, ¿Oferta de qué? O sea, el mundo va a demandar nuestra moneda. ¿por qué? ¿Nosotros qué le damos al mundo ahora, a diferencia del resto del mundo? Una mayor tasa de interés. Una mayor tasa de interés, fantástico. Entonces, si ustedes están en el país A, en el país B, la tasa de interés sigue igual, y en el país C, la tasa de interés sube. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, si ustedes están en otro lado, ¿no? Y tienen que elegir. Tienen $1 millón para invertir. ¿A dónde vienen? El país C. Al país C que tenemos, en este caso seríamos nosotros, ¿no? Tenemos una tasa de interés más alta. Entonces, ese $1 millón viene para acá. Viene para nosotros. ¿Eso qué va a provocar? Tenemos $1 millón más. Una oferta de dólares. Fantástico. Cuando vienen más dólares, nuestra cantidad de pesos, ¿cómo sigue? Disminuye. Necesitamos menos pesos para comprar un dólar. Claro, y, a ver, veámoslo, ¿cómo lo puedo decir? Tenemos más oferta de dólares ahora, ¿no? Vienen más dólares al país. ¿No? Están viniendo capitales en nuestro país. Por ende, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra moneda Se va a apreciar. se va a apreciar. Cada vez va a haber una relación en cantidad de pesos contra cantidad de dólares, donde si nosotros teníamos $1 millón en la economía y cada vez viene más dólares de afuera, si antes necesitábamos 10 pesos para comprar un dólar, en esta situación que se ve en el puntito, en este gráfico, ¿qué va a pasar ahora? Porque aumentó la oferta de dólares. Seguramente, ¿cómo sería el tipo de cambio? Vamos a Un necesitar ejemplo. menos de 10 pesos, ponerle 8 para comprar un dólar. Fantástico. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que pasa con nuestra moneda, digamos? O sea, con nuestra moneda ahora nosotros podemos comprar con menos pesos un dólar, ¿no? Cuando nuestra moneda es más fuerte, ¿qué hacíamos? Bueno, estamos en el mercado de bienes, ¿no? ¿Qué hacíamos? Nuestra moneda es más fuerte. ¿Qué consumo aumentábamos nosotros porque tenemos un mayor ingreso? Las importaciones. ¿No te escuché? ¿Más fuerte? Las importaciones. Las importaciones, fantástico. O sea, si antes vos necesitabas 10 pesos para comprar ese dólar, con ese dólar te comprabas un perfume de afuera, ahora necesitas 8 pesos para comprar ese dólar, para comprar ese perfume de afuera. Como nuestra moneda se apreció es más fuerte hacia el exterior, digamos, seguramente van a aumentar nuestras importaciones. Cuando aumentamos nuestras importaciones, ¿cómo repercutía en el nivel de demanda agregada, en el nivel de ingreso de equilibrio de la economía? Las importaciones, ¿dónde están dentro de lo que es la demanda agregada? Las exportaciones netas. En las exportaciones netas, fantástico. ¿Qué va a pasar con nuestras exportaciones netas? Van a disminuir. Van a disminuir. Si disminuyen nuestras exportaciones netas, nuestro ingreso de la economía, a la larga, ¿qué le va a pasar? Disminuye un componente de la demanda agregada, ¿no? Entonces, También va a disminuir. va a disminuir. Si disminuye nuestro ingreso, ¿en dónde repercute en este modelo? ¿En qué curva? Y la IS va a volver al Y lugar. ese. La IS. Entonces, la IS va a volver, y esto ¿durante cuánto tiempo va a pasar? Esto va a pasar durante haya un diferencial de las tasas de interés. O sea, mientras la tasa de interés sea mayor a la que pagan en el resto del mundo, los capitales de afuera van a venir, porque le estamos ofreciendo más que en otro lado. Siempre suponiendo que el riesgo es igual en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, los capitales vienen de afuera, van a apreciar nuestra moneda. Como aprecian nuestra moneda, nosotros es como que ajustamos a través del sector externo. Vamos a importar más y eso va a hacer caer nuestra IS de vuelta hasta qué momento. Hasta el momento en donde se igualen de vuelta las tasas de interés. Entonces, gráficamente, acá, ¿cómo sería? Acá tenemos que en el punto inicial, con la flechita blanca, nos íbamos de E a E'. Y después de que pase todo esta seguidilla de cosas que dije, ¿qué va a pasar con el equilibrio de E'? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Y hacia la izquierda, o sea, vamos a volver al mismo punto que empezamos.
va a volver al mismo punto que empezamos, porque tenemos una política fiscal expansiva, movió la IS, pero después se va a ajustar a través del sector externo porque vamos a aumentar las importaciones, nos van a caer por ende las exportaciones netas y vamos a volver de la IS prima a la IS que teníamos original. Que es lo que explicó Hernán en la clase pasada. Bueno, pensé que venía tipo de cambio fijo con política presión. Repasemos rápido la política monetaria, entonces. Vamos de vuelta al equilibrio. Estamos acá. Tenemos una política monetaria expansiva, con el tipo de cambio flexible. Eso ya saben, ¿qué curva movía? La LM. ¿La LM hacia dónde? La derecha. La derecha. Fantástico. ¿Qué va a pasar en ese momento? Una vez que tenemos un nuevo equilibrio, no sé si está dibujado, pero bueno, lo vamos a tener que ver. Acá. ¿Qué tenemos ahí? Nuestro interés es menor que la internacional. Nuestro interés es menor que la internacional. Y entonces, hagan el mismo análisis que hicimos con la política fiscal expansiva, pero ahora tenemos un tipo de cambio flexible. Y los pesos se van a ir hacia afuera porque el interés internacional paga más que el nuestro. Fantástico. ¿Y eso qué va a provocar? Que se deprecia nuestro tipo de cambio. Fantástico. Cuando se deprecia nuestro tipo de cambio, ¿qué ocurre? O sea, el que tiene Nos un volvemos dólar, más baratos nosotros con respecto al mundo y vamos a tener más exportaciones que importaciones. claro, nuestras importaciones, ¿qué va a pasar con nuestras importaciones? Van a caer, o Van a sea, bajar. No va a resultar más caro todo, ¿no? Porque nuestra moneda se deprecia. ¿Y qué va a pasar con nuestras exportaciones probablemente? van a aumentar, vamos a exportar más. Claro. A lo mejor quedamos igual o a lo mejor aumentamos. ¿Por qué probablemente aumentemos? Porque seguramente los costos de producción en dólares, digamos, de los productos que exportamos van a ser inferiores. O sea, si una persona que tiene soja que exporta y al empleado del campo le pagaba 10 pesos, ahora le sigue pagando 10 pesos, pero necesita menos dólares de lo que recauda para pagar esos 10 pesos, ¿entienden? Porque antes los cambiaba, no sé, 10 a 10 y ahora a lo mejor los cambia 15 a 1, 10 a 1 y a lo mejor ahora cambia 15 a 1. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Nuestra depreciación de la moneda, ¿qué va a provocar? Nos caen las importaciones, digamos que las exportaciones se mantienen o suben. ¿Qué pasa con las exportaciones netas? ¿Van a subir o van a bajar? Van a subir. Van a subir. ¿Y eso qué expande? ¿Qué curva? La IS a la derecha. Fantástico. Entonces, una política monetaria expansiva, bueno, esto obviamente va a ocurrir hasta que llegamos al mismo nivel de tasa de interés que la del resto del mundo, ¿no? Entonces, una política monetaria expansiva, ¿qué daba como resultado final? En el caso de la política la política fiscal expansiva, quedábamos como resultado final en el mismo lugar, el mismo nivel de la economía y la misma tasa de interés. Y en el caso del tipo de cambio flexible con la política monetaria expansiva, ¿qué tenemos en E2'? ¿La tasa de interés cómo es comparada a la inicial? Igual. Fantástico. ¿Y el nivel de ingreso de la economía? Mayor. Fantástico. Entonces acá, después Hernán les mostró un resumen de que la política fiscal con el tipo de cambio flexible no es efectiva porque nos movemos transitoriamente, pero después volvemos al equilibrio inicial. En cambio, la política monetaria sí. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de ingreso de la economía mayor. Entonces ahora, déjenme ver qué venía. Bueno, les daba un ejemplo, que ahora lo vemos en ejercicios. Tipo de cambio fijo, veamos el otro lado. Arrancamos con lo mismo, el mismo análisis. Pero, o sea, tenemos la política fiscal expansiva, pero con un tipo de cambio fijo. Tenemos el mismo análisis. En el primer caso pasamos de E a E'. Ya lo comprenden, política fiscal expansiva nos aumenta la curva, nos mueve hacia la derecha la curva IS. ¿Qué pasa ahora? Analicemos este caso, pero lo único que cambia es que estamos con un tipo de cambio fijo. En E', ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dijimos que pasaba con el tipo de cambio flexible? Una vez que se modifica, una vez que la tasa de interés interna es mayor que la internacional,
¿qué hacen? ¿Qué pasa? Para ingresar dólares al país. Van a ingresar dólares al país. Fantástico. Cuando ingresan dólares al país, ¿cuál es el paso siguiente? Ingresan dólares porque están atraídos por la tasa de interés mayor que la internacional, ¿no? Eso es por qué vienen los dólares. Entonces, con el tipo de cambio fijo, disminuiría llega nada un dólar más que como es fijo del Banco Central lo va a mantener igual. claro, entonces si llega un dólar de afuera, hagamos de cuenta que estamos en un cambio 10-1, 10 pesos un dólar. Llega el dólar de afuera. Lo cambia, ¿qué hace el Banco Central? Le vende los pesos y recibe los dólares. Claro, ¿cuánto peso le va a dar? 10 por cada dólar. Claro, entonces, cuando el Banco Central imprime esos pesos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a provocar? ¿Que aumente qué? Circulante. Sí, fantástico. O sea, acá tienen que analizarlo con la unidad 4. ¿Qué es lo primero que, o sea, cuando había dos creaciones había creación primaria y secundaria de dinero. Cuando el Banco Central inyecta peso en la economía, ¿qué era? ¿Una creación primaria o secundaria? Primaria. Bueno, eso, claro. Entonces vamos a tener una creación primaria de dinero que después seguramente va a repercutir en el sistema financiero y habrá una creación secundaria. ¿Cómo se evidencia en el gráfico esto? Movimiento de la LM hacia la derecha. Hacia la derecha. La LM se va a mover a la derecha, ¿hasta qué punto? Hasta que se igualen los intereses. Hasta que se iguale el interés el interés inicial, ¿no? Entonces lo que vamos a tener, acá se los paso, con una LM', vamos a tener un equilibrio que el nivel de la economía va a ser superior o el mismo o el inicial. El mismo interés, pero el ingreso va a ser mayor. Claro, entonces la política fiscal en un tipo de cambio fijo es efectiva. ¿Cómo? Es eficiente, efectivo. Efectiva, eficiente, fantástico. Como Hernán ya le explicó un poco, y ya estuvimos viendo, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio con una política monetaria expansiva, cuando tenemos el tipo de cambio fijo? Ahí no es efectivo. Bueno, fantástico. Tenemos esto. Ahí no va a ser efectiva, ya saben la respuesta final, ¿no? Ya saben la respuesta final es que este cambio que dice acá con la flechita 1 expandiéndose, como resultado final, va a volver. Expliquen por qué va a volver. Porque cuando, con la inicial que es pasar de E a E', ya estamos en E', ¿no? Con la política monetaria expansiva. ¿Qué es lo que pasa con el tipo de cambio fijo de una política monetaria expansiva? ¿Cómo, de E a E', perdón, de E' a E, ¿cómo llegamos? Ya directamente le muestro como resultado final, pero explíquenme, o sea, ¿qué es lo que pasa? Estamos en E'. ¿Cómo llegamos de vuelta a E? Porque el banco O sea, va a tener si que subir imprimimos los dinero- dólares para que vuelva. O sea, veámoslo más despacio, ¿no? Estamos en E'. En E', ¿cómo es nuestra tasa de interés comparada a la del resto del mundo? Menor. Menor. Entonces, si O sea ustedes... que los capitales, los pesos argentinos, se van a otras economías. Por Claro, lo que hay hagamos... una demanda de dólares. Y al haber una demanda de dólares, después tenemos que volver a igualar la tasa de interés y perdimos los dólares de Argentina porque se fueron a otra economía y ahí el Banco Central tiene que comprar los dólares para igualar la tasa. Claro. O sea que termina perdiendo plata. Ahí está, o sea, los inversores, ya sean nacionales, extranjeros, que están acá, se quieren ir a otro lado, entonces tienen pesos, van al Banco Central y le dicen, toma este peso, al tipo de cambio que hay, dame la cantidad de dólares que me corresponda, ¿no? Cuando los pesos entran al Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Disminuye el circulante. Claro, disminuye todo lo que es la base monetaria, la creación primaria de dinero, todo eso se va. ¿Cómo se refleja eso en el gráfico? Se contrae la LM, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo va a pasar eso? Hasta que las tasas queden iguales. Hasta que las tasas queden iguales. Entonces, por ende, la expansión momentánea que hubo de la curva de LM después se contrae.
Entonces, esta política monetaria expansiva en el tipo de cambio fijo, ¿cómo resulta? Inefectiva. Inefectiva. Ahí teníamos todo un resumen. Bueno, acá tenemos, a ver, ejercicio fantástico, y después hablábamos de la tasa de interés. Ah, bueno, cuando nosotros, a ver, esperen, nosotros estamos acá, estamos en un nivel estamos en la unidad 7, en el equilibrio del mercado de bienes financieros, y donde las tasas, y donde se cumple la paridad de la tasa de interés. Si se aplica una política fiscal o monetaria, es algo que aplica el gobierno, ¿no? El gobierno del Banco Central, pero algo que ocurre internamente. Algo exógeno que puede pasar es que cambie la tasa de interés internacional. O sea, nosotros estamos en el gráfico inicial, esperen que vuelvo. Nosotros estamos en este gráfico inicial. Si el gobierno o el Banco Central aplica alguna medida, modificamos la IS, la LM, según el tipo de cambio, y analizamos qué es lo que va a pasar. Pero puede pasar, nosotros somos una economía pequeña, pero puede pasar que haya alguna turbulencia internacional que modifique la tasa de interés internacional, que nos la suba o nos la baje. Y eso después va a repercutir, según el tipo de cambio que tengamos, en qué va a pasar. Pero bueno, eso lo vemos en el último ejercicio de la unidad, que es el 13. ¿Hicieron estos ejercicios? Hernán les dijo que hagan como de tarea. Los ejercicios, bueno, ya con lo que le explicó el viernes, ya les dijo que pueden hacer todos los ejercicios que quedaban. Principalmente quedaba el 12 y el 13, que son los más largos y completos, digamos. El ejercicio 12 decía, utilice el modelo Monden-Fleming para analizar cada una de las siguientes perturbaciones, y le daba 3 casos. Y en el ejercicio 13 le daba el caso que recién decía de que se modifica la tasa de interés internacional. A ver, esperen. Ahí vuelvo a lo mismo. No logro... Como cambió la configuración del MIT, no logro compartir... No logro compartir un puedes compartir el PowerPoint? Sí, lo compartís vos porque me cambió la configuración y ¿Vale? no me deja compartirlo. Me deja compartir página, pero no un archivo. Bien. ¿Ahí lo ven? Ahí cargó. Fantástico. Ahí. Vamos a analizar este ejercicio. Tenemos, utilice el modelo Monden-Fleming para analizar cada una de las siguientes perturbaciones. En el caso A tenemos el Banco Central incrementa la tasa de redescuento, en el caso B el Gobierno Nacional incrementa las transferencias, en el caso C se suprimen los contingentes o cupos a los bienes importados. Nota, o sea, ¿qué es lo que sugiere el ejercicio? Que hagamos estos análisis primero con el tipo de cambio fijo y luego con el tipo de cambio flexible o flotante. Analicemos el primer caso. O sea, digámoslo antes de ver la respuesta y analicémoslo entre todos porque es lo que acabo de repasar, ¿no? El Banco Central incrementa la tasa de redescuento. O sea, perdón, antes del puntito A, ¿cómo arrancamos el ejercicio? Partimos de una situación de equilibrio, ¿no? O sea, gráficamente partimos de esa situación en donde teníamos que la curva IS, LM y se nos daba también la paridad de la tasa de interés del mercado de capitales. Partimos de esa situación de equilibrio. Entonces, lo primero, analizamos si es una política fiscal, monetaria, si es expansiva o contractiva. Esto ya lo vienen viendo en la unidad 5, solamente que ahora lo aplicamos en la unidad 7 con un poquito más de supuestos. El caso A, el Banco Central incrementa la tasa de redescuento. ¿Qué es? ¿Una política monetaria? Monetaria contractiva. Fantástico, ya lo tienen aceitado. Una política monetaria contractiva. ¿Eso qué modifica? O sea, gráficamente, ¿cómo se ve? Modifica la LM a la izquierda. Fantástico. ¿Por qué? ¿Qué provoca el incremento de la tasa de redescuentos? Esto sería un poco de teoría, ¿no? Que
el multiplicador de la creación secundaria va a disminuir. Claro, porque, o sea, los créditos que el Banco Central le da a los bancos serían que más caros, ¿no? Porque la tasa de interés es más alta. Por ende, si el banco tiene menos crédito, después va a tener menos dinero para hacer sus préstamos y todo eso, va a bajar todo lo que es creación secundaria, se va a contraer la LM. Entonces, lo inicial lo tenemos. Gráficamente tenemos un equilibrio inicial y se contrae la LM. Con el tipo de cambio fijo, vieron que el ejercicio dice primero hagamos con el tipo de cambio fijo y después con el flotante. O sea, vamos a tener que hacer 6 gráficos. Con el tipo de cambio fijo, ¿qué va a pasar? La política monetaria no sirve, digamos, va a volver la LM al mismo lugar que estaba. Bueno, sí, fantástico. O sea, ustedes ya cuando tienen ese resumen, ese cuadrito de resumen, ya saben el resultado final. Pero en un examen van a tener que explicar los pasos intermedios. Primero se mueve la curva LM. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que tienen que analizar. Que baja la tasa de interés interna. La tasa de interés interna no va a ser igual a la internacional. No, disminuye. No, Disminuye. aumenta, porque la LM se contrae. Claro, recuerden el grafiquito, se contrae. Lo importante es que no vamos a tener... lo primero que siempre tienen que ver es que no vamos a tener... que la paridad de las tasas de interés no se van a dar. Entonces, transitoriamente, como no se dan esa paridad de tasas, pasan una serie de acontecimientos. Tenemos que la tasa de interés interna es mayor que la internacional. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando la interna es mayor que la internacional, ¿qué es lo que pasa? Ingresan los dólares. Recuerden que estamos en tipo de cambio fijo. Ingresa los dólares. ¿Eso qué provoca? Cuando ingresan dólares, ¿qué provoca? Hay un tipo de cambio fijo. Con el tipo de cambio fijo llegan el $1.000.000. Sí. El Banco Central va a tender a comprar esos dólares. Claro. Como pusieron en el chat, aumenta la creación primaria, ¿no? Aumenta la base monetaria. ¿Qué va a pasar gráficamente entonces con la LM que se había contraído? A volver hacia la derecha hasta igualar las tasas de interés. Fantástico. Entonces, como resultado final, que algunos ya me había adelantado, como resultado final, ¿qué iba a pasar con esa política? No iba a ser efectiva porque el punto de equilibrio va a ser el mismo. Claro. O sea, transitoriamente va a haber una diferencia cuando las tasas de interés no se igualan. Entonces la LM primero se contrae y después vuelve al origen. Esa sería la explicación del caso del ejercicio 12A con el tipo de cambio fijo. Hagamos el mismo análisis. Volveme a la filmina anterior. Ahí. Hagamos el mismo análisis, pero ahora piensen que estamos con el tipo de cambio flexible. Estamos ahí en E'. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando... Lo mismo que pasa en todas las situaciones. La tasa de interés interna es más alta que la internacional. ¿Qué ibas a decir? Claro, va a haber más oferta de dólares, por lo cual el tipo de cambio se aprecia. Sí, buenísimo. Cuando se aprecia el tipo de cambio, ¿qué pasaba? Entonces el tipo de cambio real va a ser mayor. Significa que... Cuando se apreciaba nuestra moneda, ¿qué hacíamos nosotros con una moneda que tiene más poder, digamos? Va a tender a... O sea, significa que el mundo se abarata o ¿Sí? nosotros nos encarecemos. Buenísimo. Entonces, ¿qué nos va a aumentar a nosotros dentro de lo que es, o sea, nuestro consumo, digamos? ¿Qué habíamos dicho? Y hay una mayor propensión a importar, digamos. Fantástico. Entonces, cuando importábamos más, ¿en qué repercutía? En las exportaciones netas.
¿Van a caer o van a subir? ¿Cómo? Disminuían. Disminuían. Cuando pasaba eso, ¿qué pasaba con el...? Y la demanda agregada disminuye Y entonces, ¿cómo gráficamente, cómo se demuestra eso? Tenemos que la demanda agregada disminuye. ¿Se desplaza la curva IS hacia la izquierda? ¿O no? Fantástico. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto se va a desplazar? Hasta que haya paridad de tasas. Fantástico. Y antes de ver el resultado final, ¿el ingreso de la economía va a ser menor o mayor que la inicial? ¿O igual? ¿Va a ser menor por un efecto multiplicador? O sea, sí, o sea, todo repercute, pero como tenemos una política monetaria contractiva y en el tipo... ¿Cómo te digo? O sea, después eso repercute en la IS, como vamos a tener menos exportaciones netas, nuestro nivel de demanda agregada va a caer. Entonces nuestro nivel de ingreso de la economía va a ser menor. Pasale debe ser como 6, 7. Ahí está. Llegamos al equilibrio E2'. Tenemos una curva IS que se contrajo, una curva LM que se contrajo. El ingreso de la economía es menor que el inicial, ¿no? Profe, ¿qué Dale. sería la tasa de redescuento? Estamos en el ejercicio. La tasa que le cobra el Banco Central al sector privado, al sector financiero. ¿Listo? Si a vos te aumenta la tasa de interés de un préstamo, digamos, ¿qué va a pasar? Seguramente vas a demandar menos préstamos, ¿no? Si baja la tasa de interés, seguramente haya más gente que pida créditos. Y la tasa de interés de redescuento o de la ventanilla de redescuento era la que cobraba el Banco Central para prestarle dinero a los bancos comerciales. En caso de que tengan una corrida bancaria que tengan que responder a sus clientes o bien para incrementar la creación secundaria de dinero, los préstamos en sí, van a utilizar, o sea, va a ser importante en sus decisiones, digamos, los bancos. ¿Se acuerdan que también tenía que ver con las reservas? O sea, en función también de que se tiene una tasa de redescuento barata, no van a hacer reservas excedentes y van a poder crear mayor dinero los bancos comerciales. Vamos al caso B. El caso B decía, el gobierno nacional incrementa las transferencias. Bueno, lo tienen aceitado ya el tema. ¿Qué es una política monetaria, fiscal? ¿Es expansiva o contractiva? Lo primero que tienen que analizar. Fiscal expansiva. Fiscal expansiva. ¿Dónde repercute el aumento de las transferencias? La Ahí IS está hacia la derecha. Sí, pero quise decir, en el componente dentro de la demanda agregada, lo que ven ahí en la imagen. El ingreso disponible. Fantástico. Vamos a tener un mayor ingreso disponible. Por ende, más consumo y a la larga, sí, lo que va a pasar es eso. Vamos a tener una IS a la derecha. Perdón. Sí, a la derecha. Vamos a la parte de analizar según el tipo de cambio. Tenemos el tipo de cambio fijo. Una política fiscal expansiva con un tipo de cambio fijo. Lo primero que provoca lo primero que analizamos siempre, la expansión de la IS, ¿qué provoca? El interés local va a ser mayor que el internacional. ¿Eso qué va a provocar? Otra vez el mismo caminito que hacemos siempre. Ingreso en dólares. Ingresa dólares. Con el tipo de cambio fijo, ¿qué va a provocar? Cuando ingresan esos dólares, ¿qué hace el Banco Central? Los compra y aumenta el circulante. Claro, te aumenta la base monetaria, probablemente, o sea, lo que es creación primaria, después seguramente habrá mayor creación secundaria. ¿Cómo repercute?
¿Qué curva La LM también se expande hacia la derecha. Entonces, en el equilibrio final, la tasa de interés se va a igualar, ¿no? Eso va a pasar hasta que la tasa de interés se iguale. Se va a expandir la LM hasta que la tasa de interés quede igual a la internacional, ¿no? ¿Cómo queda el equilibrio final? El nivel de ingreso de la economía va a ser mayor, igual o más bajo que la Va a ser la mayor. inicial. Va a ser mayor. ¿Y la tasa de interés? Va a quedar igual que el internacional. Va a quedar igual. Entonces, en este caso, con el tipo de cambio fijo, que ya saben, tipo de cambio fijo, una política fiscal expansiva, va a ser efectiva la medida, vamos a tener un nivel de ingreso de la economía mayor. Gráficamente se ve con una expansión de la LM y de la IS. Entonces vamos al otro caso que ya saben que no va a ser efectiva, ¿no? Arrancamos siempre igual. En este caso aumentaba y se incrementaba la IS, pasábamos al E', como se ve en la imagen que está ahora. Sabemos que después no va a ser efectiva, pero explíquenme por qué. ¿Qué pasa con de la E'? ¿Por qué de la E' volvemos a la E inicial, digamos, al equilibrio inicial? El paso siempre es el mismo. Tenemos una tasa de interés mayor internamente que la exterior. ¿Qué es lo primero que pasa cuando hay diferencia de esa tasa de interés y la nuestra mayor? Van a ingresar dólares. Ingresan dólares. ¿Eso qué provoca en el mercado? Con el tipo de cambio flexible estamos. Vienen más dólares de afuera, entonces Importamos más. primero, o sea, ¿por qué importamos más? Primero, ¿qué es lo que pasa con nuestra moneda? El tipo de cambio disminuye. Es más Se va a barato comprar apreciar dólares. porque va a haber más oferta de dólares. ¿Qué palabra usábamos nosotros? Nuestra moneda. Desaprecia nuestra moneda. Fantástico. Recuerden esa palabra, es fundamental. Entonces, ahora que se apreció nuestra moneda, ahora sí díganme qué es lo que pasaba. Cuando se apreció nuestra moneda, ¿qué pasaba en el mercado? Ya en el mercado final, digamos. Íbamos a importar más y exportar menos. ¿Y eso qué va a provocar con la curva IS? Las exportaciones netas van a disminuir y eso afecta a la demanda agregada. Fantástico. Entonces se va a volver a contraer y volvemos al punto inicial, ¿no? Volvemos al punto de equilibrio E. Fantástico. Vamos al caso C. Dice, se suprimen los contingentes o cupos a los bienes importados. A lo mejor esto les complica un poco entender cuál es la idea, pero no es difícil después elaborarlo. Se suprimen los contingentes o cupos a los bienes importados. ¿Qué significa que exista eso? Que haya cupo a los bienes importados. Es una política comercial. Sí, pero ¿qué significa? Como un caso decimos un caso práctico, digamos. Significa que el gobierno te dice, por ejemplo, ustedes pueden importar, no sé, 10 perfumes. Una vez que importan 10 perfumes, no se puede importar más. Entonces, si vos sos una persona que tenías el ingreso como para comprar un perfume, ya no te dejan. Te guardás el dinero o gastás en algún bien nacional, pero el importado ya no te deja. Entonces, ¿qué dice la medida? Se suprime eso, la limitación que vos tenés para comprar ese bien, que son los bienes importados. Es una medida de gobierno, ¿no? Cuando se libera eso, ¿qué va a pasar entonces? ¿Puede que afecte las exportaciones netas que van a aumentar? Lo primero que pasa, te dicen, liberamos el cupo a los bienes importados. Tomate el ejemplo que yo dije, que nos dejaban comprar 10 perfumes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Nos van a dejar comprar más perfumes, igual 10 o menos perfumes? Menos. Ah, no, perdón, suprimen es como que no está más. Eliminan. Pensé que disminuían, claro, perdón, entendí mal. Eliminan esa medida, no sé, imagínate que hay un decreto que no te deja importar más de 10 perfumes. Te lo eliminan ese decreto. ¿Qué va a pasar entonces? Podemos importar la cantidad que queramos. Claro. No sé, digamos, por ejemplo, 15. Cuando tenía la gente, en vez de 10 importamos 15.
¿Eso cómo repercute? Las exportaciones netas van a disminuir. ¿Por qué? Porque suben las importaciones y las exportaciones están igual, ¿no? Quedan igual. Fantástico. Entonces, si nuestras exportaciones netas caen, el resultado final, el ingreso de la economía, También va a disminuir. ¿cómo gráficamente, esto que afecta la curva IS, LM, y se contrae o se expande? ¿Cómo sería? La IS se va a contraer. LM. Estamos hablando de exportación, importación y todo eso, así que ¿eso en qué curva se refleja? La La IS. IS se va a contraer. Me quedó bien. Claro, fantástico. Se va a contraer la IS. Entonces, ahí tenemos lo inicial, digamos. Lo inicial es que se nos contrae la IS. Entonces vamos a lo mismo de siempre. Estamos en el E'. Y analicemos el primer caso, tipo de cambio fijo. Estamos en el E', ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que tienen que analizar? El interés es menor que el internacional. Fantástico. Si pasa eso, ¿qué es lo que va a pasar? En nuestra economía el interés que damos menor al internacional, entonces, Los pesos van a salir afuera porque conviene invertir en el extranjero. bueno, ¿cómo repercute? ¿Qué hace el inversor? Va al Banco Central, cambia por los dólares o por la moneda internacional que se use. ¿Cómo repercute eso? ¿A qué curva repercute? Va a haber menos circulante, entonces la base monetaria va a disminuir y la LM se contrae Fantástico. ¿Hasta qué nivel? hasta que igualen los intereses. Hasta que igualen el interés. ¿El resultado final qué va a ser? ¿El ingreso de la economía va a ser menor o mayor? Menor. Menor. Bueno, obviamente la tasa de interés se van a igualar. Vamos al último caso, que sería la misma medida. No entendí bien por qué afecta la IS. ¿Por qué afecta la IS? Porque nosotros teníamos un cupo de importaciones. O sea, por ejemplo, el Estado nos decía, ustedes pueden importar 10 productos. Y si a mí me daba el ingreso para importar 12, no me dejaba. Porque te dice, el cupo que pueden hacer es 10. Entonces, mis importaciones son 10. Me eliminan esa medida. Es una medida de política económica, digamos, que no me dejaban importar más. Pero como me lo eliminan, ¿cómo dice el enunciado? Cupo de importación, dice. Cupo a los bienes importados. Como me eliminan eso, ahora sí puedo importar lo que yo quiera. O pueda, digamos, según el ingreso que yo tengo. Entonces, en vez de 10, por ejemplo, a lo mejor puedo importar 12. Si yo importo más, ¿qué significa? Que nuestra exportación neta va a caer. Porque tengo la misma cantidad de exportaciones, pero más importaciones, nuestra exportación neta va a caer. Como cae nuestra exportación neta, cae nuestra demanda agregada. La exportación neta es un componente de la demanda agregada. ¿Entendés la idea? Sí, sí. Buenísimo. ¿Cuál me quedaba? ¿Tipo de cambio flexible? ¿O habíamos terminado? Flexible. Flexible falta. Bueno, tenemos el tipo de cambio flexible. Volvamos al caso. Estamos en E'. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando hagamos el mismo caso, lo mismo que hacemos siempre? Tenemos una tasa de interés interna inferior a la internacional. ¿Qué pasa con nuestra moneda? Se va a depreciar. Fantástico. Cuando se deprecia nuestra moneda, ¿qué es lo que pasa con nuestro consumo, digamos? ¿Qué disminuimos? O sea, van a aumentar las importaciones porque nos resulta más barato el mundo. No, estoy entendiendo al revés. Estás al revés, fantástico. Sí. Nuestra moneda se deprecia. O sea, si antes teníamos, no sé, 10 pesos por $1, ahora tenemos 12 pesos por $1.
¿Eso qué va a traer? Que nuestras importaciones sean más caras, ¿no? Van a disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones. Por lo tanto, vamos a consumir más internamente. Sí, fantástico, pero al caer nuestras importaciones, ¿qué es lo que ocurre? Las exportaciones netas son mayores. Sí, fantástico. Y entonces, Eso repercute en la demanda agregada y la IE se vuelve a la derecha hasta el punto de equilibrio inicial. fantástico. Obviamente, se igualan las tasas de interés. Lo que transitoriamente, en todo el ejercicio tenemos transitoriamente una diferencia de tasa de interés, cuando se mueve alguna de las curvas. Entonces, ustedes tienen que analizar cuáles son los pasos para que las tasas de interés se igualen, y bueno, en algunos casos las políticas son efectivas y en algunos casos las políticas no son eficientes. Volvemos al mundo, quedamos en el mismo punto de equilibrio inicial. Vamos al ejercicio 13. Que es cuando repasamos un poco lo que le dije antes. Considere una economía pequeña con movilidad perfecta de capitales internacionales y cuyo nivel de producción se encuentra en equilibrio. Bueno, hasta acá nada raro, ¿no? Lo mismo de siempre. Vamos a tener el gráfico con las tres curvas en equilibrio. Suponga que, ahora viene el ejercicio, ¿no? Suponga que disminuye la tasa de interés extranjera o internacional. ¿A qué se debe? Y después le dice, analice dicho fenómeno a través del modelo Manden-Fleming, suponiendo que la economía primero opera en tipo de cambio fijo, y bueno, y después lo mismo en el flexible. Entonces, ¿recuerdan que yo les dije recién cuando repasamos un poco la unidad? Todas las otras cosas son políticas que hacen el gobierno o el Banco Central, ¿no? Alguna política monetaria o fiscal. Acá tenemos que disminuye la tasa de interés extranjera. Entonces, eso es algo que nuestra economía no puede hacer. Es como un dato que viene de afuera. ¿Por qué disminuye? ¿A qué se debe? ¿Qué puede pasar como para que disminuya la tasa de interés extranjera? ¿Quién puede tener un poder de disminución de la tasa de interés extranjera? Una economía grande. Una economía grande, fantástico. Entonces, en esa economía grande se aplicó algún tipo de política que modificó la tasa de interés hacia abajo, le dice este ejercicio. Podría pasar al contrario, ¿no? Que suba. Entonces la tasa de interés ahora es más baja en Estados Unidos, por decir un ejemplo, que en Argentina. Entonces les dice, analizar qué es lo que pasa según los tipos de cambio fijo o flexible. Entonces, en el gráfico inicial, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Tenemos el equilibrio de siempre, la cruz que choca la línea del mercado de capitales. ¿Qué es lo que cambia ahora? La rate del mercado de capitales va a bajar. Claro, tienen que hacer un gráfico donde hagan una recta paralela del mercado de capitales hacia abajo. Acá no se modificó la IS o la LM por producto de alguna política. Entonces, vamos al primer caso fijo. El profe, ¿no se desplazaría hacia arriba si disminuye la tasa de interés internacional? Mira, Jiménez, pasale Eso sería. Nosotros empezamos en el equilibrio inicial, la E, ¿no? Ahí está todo igual. Ahora, la nueva curva de mercado de capitales dice que es más baja que la que teníamos inicialmente. Entonces tenés que hacer una recta paralela hacia abajo. ¿Hasta ahí estamos? Eso sería cómo empieza el ejercicio. Entonces... Si más hacia abajo, ¿no disminuiría nuestra tasa también? Y después, al final del ejercicio vamos a quedar igualadas las tasas de interés. Pero en el primer paso pasó eso. Entonces, ahora viene el ejercicio. Explícame cómo llegamos del E, que está con un interés mayor, a igualar la nueva tasa de interés internacional. Vamos de vuelta. Usted cae la tasa. Si cae la tasa, nuestros intereses son más altos o más bajos que el resto del mundo ahora. Más altos.
más altos. Empezamos con el tipo de cambio fijo. Vean ahí el título, dice tipo de cambio fijo. Si son más altos, ¿qué es lo que pasa con los capitales? ¿Vienen o se van? Vienen. Viene. Si entran capitales, ¿cómo repercute? Vienen los dólares de afuera, ¿cómo repercute con el tipo de cambio fijo? Va a haber más circulante y va a aumentar la base monetaria. La LM se desplaza hacia la derecha. ¿Hasta qué punto? Hasta que igual el interés internacional. Fantástico. Ahí tiene, entonces, nuestra economía que creció o bajó. Creció el producto nuestro. Y sí, vinieron más capitales a invertirse acá, mientras duró todo ese diferencial de tasa de interés. Obviamente, en el resultado final, nuestra tasa de interés, que había quedado distinta a la internacional, se vuelve a igualar. Como resultado final tenemos una tasa de interés distinta a la inicial. ¿Pero por qué? Porque la tasa de interés la modificó el país importante, digamos. Nosotros no tenemos ese poder de modificación. Y eso a nuestra economía le sirvió. Porque con el tipo de cambio fijo ingresaban los dólares mientras tuvimos la tasa de interés superior, expandió nuestra LM, por ende, expandió nuestra economía. ¿Hacemos el otro análisis con el flexible? O sea, inicialmente vamos a tener lo mismo. Van a tener que hacer el equilibrio inicial y una recta de mercado de capitales inferior a la inicial. Pero ahora tenemos tipo de cambio flexible. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que ocurre siempre cuando hay un diferencial de tasa de interés. ¿Qué va a pasar? Entran dólares. Entran dólares. Hasta ahí es igual. Pero ahora tenemos un tipo de cambio flexible. Al entrar dólares, ¿qué es lo que pasa con nuestra moneda? Se aprecia. Por ende, ¿después qué pasa? Aumentan las importaciones. Sí. Disminuyen o quedan igual las exportaciones. Sí. ¿Cómo repercute eso después? Volvemos a la LM inicial. Mostrarle el grafiquito, Jiménez. Bueno, ahí teníamos el caso inicial y pasamos. Y ahí tenemos que se contrae la IS, ¿hasta qué nivel? Hasta donde se igualen las tasas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tuvimos que hacer 2 ejercicios. En el primero, hubo políticas que modificaron como internamente lo que pasaba. Tenían que analizar si era una política monetaria, si era una política fiscal, si era expansiva, si era contractiva, bajo el tipo de cambio flexible o fijo. Y en el ejercicio 13, teníamos que estábamos tranquilos, digamos, en la economía, pero, o sea, sin aplicar ninguna política monetaria, porque estábamos en equilibrio, ni ninguna política fiscal, estábamos cómodos, pero pasó algo afuera que modificó la tasa de interés. Entonces, como modificó la tasa de interés internacional, se va a dar un proceso en donde se tiene que igualar nuestra tasa de interés interna a la internacional. Y ahí analizamos cómo se daba en el caso del tipo de cambio fijo y en el caso del tipo de cambio flexible. Van a tener que repasar porque esta es como la unidad que engloba toda la materia, digamos. Todo lo que vimos, unidad 2, 3, 4, 5. Salteamos la 6, pero bueno, una vez que demos la 6 también van a interpretar mejor esta de la 7. Habían preguntado al final de la clase, un par de chicas habían preguntado al final de la clase del viernes el tema del examen, que no estábamos seguros con Hernán. Ahí lo había buscado, acá me la anoté. La primera mesa de examen que ustedes tienen va a ser la semana del 9 al 13 de agosto. Obviamente después sale bien el día y la hora que se rinde cada materia, pero la primera vez que puedan rendir esta materia va a ser del 9 al 13 de agosto, y bueno, después van a tener una mesa en septiembre, las que hay en diciembre, las que hay en el verano. Pero para quienes quieran ya organizarse porque la quieren rendir lo más rápido posible, la mesa de examen es entre el 9 y el 13 de agosto. Seguramente después va a salir el detalle de qué día y hora, pero para que lo agenden y se planifiquen.
Bueno, ahí estaríamos con lo que es unidad 7. Repasen todo porque miren que engloba toda la materia esta unidad. Si saben hacer los ejercicios de esta materia, es como que entendieron toda la materia. Más o menos. Bien. Bueno. Bueno, entonces, dada finalizada la unidad 7, vamos ahora a comenzar con la unidad 6. Ahora les voy a proyectar el PowerPoint que tienen en el campus. Bien. Bueno, fíjense que la unidad 6 dice análisis el conjunto de todos los mercados. A ver, nosotros en el modelo ISLM habíamos visto, digamos, un equilibrio general del mercado financiero y del mercado de bienes y servicios. Donde analizábamos, ¿qué variables analizábamos en el ISLM? ¿Qué relación de variables teníamos nosotros allí? En el gráfico, a ver si ustedes lo ven gráficamente. ¿Qué estuvimos analizando recién? ¿Los intereses y el producto? Muy bien, Santi. Perfecto. Nosotros en el plano teníamos dos variables de referencia, la cual analizábamos, a nivel de ingreso y la tasa de equilibrio, la tasa de interés. Y ahí, a partir de allí, todos los puntos de equilibrio simultáneos entre el mercado de bienes y servicios y el mercado financiero. Ahora el análisis lo vamos a hacer desde el punto de vista de la demanda agregada y la oferta agregada. Nosotros cuando vamos a ver la demanda agregada, vamos a empezar por la demanda agregada, y también, bueno, lo mismo para la oferta agregada, pero nosotros vamos a estar analizando el producto con el nivel de precios de la economía. Nosotros anteriormente, ¿qué decíamos de los precios en las unidades anteriores? Que los precios eran... No variaban, claro, eran fijos. Ahora vamos a levantar el supuesto. Vamos a complejizar aún más el modelo levantando el supuesto de los precios, que antes eran fijos y ahora van a variar. Y nosotros, dentro digamos, por ejemplo, el mercado de bienes y el mercado financiero, ¿en dónde teníamos la variable precio? ¿Se acuerdan? Aunque permanecieran fijas, pero ¿dónde estaba la variable precios? ¿En el tipo de cambio real? Muy bien, bárbaro. ¿Y dónde otro lugar teníamos los precios? ¿Se acuerdan? ¿En qué curva teníamos los precios? Por ejemplo, a ver, en el mercado de bienes, en la IS, ¿teníamos precios? En la curva de la oferta monetaria, ¿no era? ¿Dónde sería? A ver. ¿Con qué variable trabajábamos ahí? Con los precios reales y con la tasa de interés. No, los precios reales no, porque justamente reales tiene que ver con, o sea, los precios es una variable nominal la cual uno, digamos, divide, digamos, la variable nominal por precio y nos da una variable real. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el producto nominal y el producto real? Bueno, nosotros en este caso, muy bien, Lisandro, por lo que vos decías en el sentido de que ahí tenemos la relación de precio, hablábamos de saldos reales de dinero, ¿sí? Tanto la oferta de dinero como la demanda de dinero.
decíamos M sobre P. ¿Se acuerdan que decíamos saldos reales de dinero? Eso era el equilibrio del mercado financiero. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, nosotros primero habíamos establecido el equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Con lo cual, ustedes ya conocen, estos son los componentes de la demanda agregada, está con una economía abierta. Acuérdense que el signo más, a ver que la otra vez le habían preguntado, ¿qué significaba el signo más acá abajo? ¿A qué hace referencia que haya un más o un? Se me cortó Tiene un una poquito. relación directa, ¿Y qué significa una relación directa? que si aumenta también aumenta y si disminuye también disminuye. O sea, si aumenta la variable que está acá, digamos, sobre el más, la variable independiente, la variable dependiente, que es el nivel de producto, va a aumentar. Y si hay un menos, ¿qué pasa en este caso si aumenta? Es una relación inversa. Si aumenta, la otra disminuye y al revés. Claro, si aumenta la tasa de interés, el nivel de ingreso disminuye. Y si baja la tasa de interés, el nivel de ingreso aumenta. Eso significaba el más y el menos. ¿Qué relación tenían las variables independientes que están adentro, digamos, de esta función de ingreso y la variable a determinar, la variable dependiente, que es el nivel de ingreso nacional? Bien, por otro lado teníamos el equilibrio en el mercado monetario, donde acá tenemos la oferta de dinero, que dependía de la base monetaria, el multiplicador monetario, y la demanda de dinero, de la tasa de interés y del nivel de ingreso. Bueno, nosotros entonces ahora vamos a ver cómo vamos a determinar la demanda agregada a partir de esta complejidad que ya tenemos en la cabeza, de este análisis de los mercados conjuntos, todas las variables que hemos visto cómo se relacionan. Y vamos entonces a determinar entonces esta relación de precios con cantidades. Entonces habíamos dicho que por un lado tenemos los precios, en qué digamos, mercado lo teníamos, dónde lo habíamos analizado. Bien, lo teníamos en el mercado monetario, era uno de las variables donde nosotros establecíamos una relación con los precios a través de los saldos reales de dinero. Antes eran fijos, o sea, antes para que se mueva la oferta de dinero, que se expanda, por ejemplo, hacia la derecha, era porque aumentaba solamente la oferta monetaria por parte de la creación monetaria, podría ser primaria o secundaria. Pero, ¿qué pasa? Ahora vamos a tener a decir, bueno, pero ahora van a variar los precios. No es lo que varía en este caso la oferta de dinero, sino los precios. Entonces, fíjense, si bajan los precios, como dice en este cuadrito, los saldos reales de dinero van a aumentar. Entonces se va a trasladar la oferta real de saldos reales de dinero. Y fíjense, ahora en vez de I, vamos a hablar de R, que es la tasa de interés real. Antes era decíamos que era lo mismo, si era nominal o real, porque no variaban los precios. No teníamos esa variación. Eran iguales. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer la distinción porque hablamos en términos reales. Entonces, esta es la tasa de interés real. ¿Qué pasa entonces? Si bajan los precios, fíjense lo que sucede. Aumenta la oferta de saldos reales de dinero y en este caso la tasa de interés real baja. Por lo tanto, hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda de dinero. La demanda de dinero permanece igual, pero la tasa de interés baja. Entonces, a una menor tasa de interés, aumenta, o sea, en este caso aumenta la demanda de dinero. ¿Por qué motivo? ¿Especulación o transacción? ¿Qué les parece?
motivo de transacción. Muy bien, porque especulación no, porque la tasa de interés, bajó. Bien, entonces aquí vemos cómo el efecto que tiene la disminución de precios en el mercado monetario. Entonces, si lo llevamos al modelo ISLM, acuérdense que en el anterior, en el mercado monetario, fíjense en los ejes, tenemos tasa de interés real y saldos reales de dinero. Cuando vamos a ISLM, acuérdense que cambiamos de plano. Seguimos relacionando tasa de interés real, pero ahora lo cotejamos con lo que es el nivel de ingreso. Y en ese caso, que haya una expansión de la oferta real de dinero, ¿qué pasa con la LM? Fíjense, se desplaza hacia la derecha, lo cual va a implicar que aumente el ingreso, el nivel de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo lo que estamos viendo? ¿Hay alguna duda? Parece que no. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? No, en el chat tampoco, así que no. Bien. Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos relacionando, ahora nos cambiamos de plano. Fíjense que vamos saltando de un plano al otro. Ahora en este plano, fíjense, dice nivel de ingreso, como el de la ISLM, pero estamos relacionando ahora con el nivel general de precios. Entonces, ¿qué habíamos dicho primero? Que los precios bajaban. Si los precios bajan, acá en este gráfico vamos a hacer que bajen de P a P'. ¿Y qué pasaba con el producto si en ese caso aumentaba? Entonces, en ese caso, cuando relacionamos nivel de ingreso con precios, una disminución en el nivel de precios hace que incremente el producto. Entonces, de esa manera, tenemos, uniendo los puntos, digamos en este caso, dos puntos de equilibrio, con un determinado nivel de precios y con otro determinado nivel de precios, vamos a llegar digamos, unimos los puntos y tenemos una demanda agregada con pendiente negativa. Pero fíjense la filmina que viene. Esta pendiente negativa nos va a indicar entonces la relación inversa entre precios y cantidades demandadas. Relación inversa. A menor precio, mayor cantidad demandada. Pero fíjense acá, ¿qué implicancia tiene el hecho de que en primero tenemos que vamos al análisis de que bajen los precios, que es lo que vimos recién. Si bajan los precios, dijimos que aumentan los saldos reales de dinero y bajaba la tasa de interés real. ¿Qué pasa? En el mercado de bienes tiene una implicancia en términos de la inversión, porque si bajan la tasa de interés real es un incentivo para aumentar las inversiones para el sector privado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y luego tenemos otra implicancia, es que si bajan los precios y bajan la oferta, digamos, la oferta en términos reales aumenta la oferta en términos reales de dinero y baja la tasa de interés, fíjense que tenemos de que aumentan el tipo de cambio real y por lo tanto hay una devaluación y por lo tanto aumentan las exportaciones netas. A ver, ¿me ayudan a pensar por qué si baja la tasa de interés real y aumentan los precios, hay un aumento del tipo de cambio real? ¿Por qué puede ser? A ver si me ayudan a pensarlo. ¿Por qué puede ser, chicos? En la fórmula del tipo de cambio real
tenemos el tipo de cambio nominal por los precios internacionales y lo dividimos por los precios locales y los precios locales van a ser más chicos, por lo cual el resultado de eso va a ser mayor. Muy bien, Santi. Tal cual. Una de las explicaciones las encontramos allí. Yo acá les pegué, esta filmina no está en este Power, la pegué yo del que tenemos del tipo de cambio real, de la unidad 7, que vimos antes. Como decía Santi, en la relación de tipo de cambio real tenemos, pegué al revés. Bueno, supónganse que esta es contraria, a ver. Esta explica, porque se le iba a empezar explicando con el aumento del nivel de precios. Pero tómenlo al revés. Si baja el nivel de precios locales, ¿qué significa? Lo contrario que dice acá. Nosotros nos abaratamos y el resto del mundo se encarece. Porque nuestro tipo de cambio real va a subir, ¿sí? Y por lo tanto, las exportaciones nuestras van a aumentar y las importaciones a disminuir. Parezco loca, estoy leyendo al revés de lo que dice, pero ustedes se dan cuenta, ¿sí? El tipo de cambio real se devalúa. Mejora nuestra competitividad vía precios. Esa es una explicación de que aumentan las exportaciones netas. Y para hacérselo un poquito más difícil, fíjense, nosotros habíamos dado cuando vimos el PowerPoint número 2 de la unidad 7, donde vimos qué pasa con la paridad, o sea, donde vimos después luego del mercado financiero cuando se ve la economía, donde fíjense que la tasa de interés tenía una relación inversa con las exportaciones netas y con el producto. ¿Por qué era esto? ¿Se acuerdan por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Qué pasa si aumenta? A ver, lo que vimos recién con el modelo Mandel-Fleming. ¿Qué pasa si aumenta la tasa de interés local? Invierten en nuestra economía. ¿Y eso qué pasa? Aumenta la base monetaria y la cantidad de dinero. Pero con el tipo de cambio, ¿qué pasa? Si ingresan capitales para invertir en nuestro país. Nosotros nos apreciamos, sería. Necesitamos menos pesos para comprar un dólar. Claro, entonces, nuestras exportaciones netas, ¿qué pasa? Pueden... Si nos apreciamos, ¿qué pasa? Si nos apreciamos, perdemos competitividad. Nuestras exportaciones disminuyen. Ahora, al análisis que estábamos haciendo, tienen que ser los voy a marear con datos. Nosotros recién decíamos al revés. La tasa de interés baja. Si la tasa de interés nuestra baja respecto al internacional, ¿qué pasaría ahí con nuestra tasa de interés baja? No, perdón. Sí, baja. Porque nosotros en el análisis recién decíamos que la tasa, estábamos acá, chicos. No les quiero hacer un matete, acá. Si la tasa de interés baja, ¿qué pasaba? Nuestra tasa de interés local es menor que la internacional. ¿Qué van a pasar con los capitales locales? ¿Van a ir al exterior? Se van al exterior. Y en ese caso, ¿qué va a pasar con nuestra moneda? Se deprecia. Se va a depreciar.
Entonces, ¿qué pasa con la competitividad de nuestro país si se deprecia la moneda? Aumenta, porque nos volvemos más baratos con respecto al mundo. Muy bien. Entonces, fíjense cómo, digamos, como un movimiento, acá en este caso financiero, genera una contrapartida en términos de reales, en las exportaciones que impactan de manera positiva. Si aumentan las exportaciones netas, entonces aumenta el producto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, fíjense esta relación. Tenemos, por un lado, la relación inversa entre precio y cantidad demandada responden a que una disminución de precios, aumenta la oferta real de dinero, baja el tipo de cambio real y aumenta la inversión. Esto estamos de acuerdo, ¿sí? Por otro lado, una disminución de precios disminuye la tasa de interés real. Por un lado, va a aumentar el tipo de cambio real a través de la relación, de la definición de tipo de cambio real, que es igual, como dijo el compañero, a tipo de cambio nominal por precios internacionales sobre precios locales, ¿sí? En ese caso, somos más competitivos. Pero también podemos analizarlo desde este punto de vista, desde el tipo de cambio, donde una tasa de interés local que disminuye, genera que sea más atractivo ir a invertir al resto del mundo. Eso hace que haya, digamos, se ofrezcan más pesos para cambiar dólares, para ir a comprar dólares, a invertir al resto del mundo, y nuestra moneda de precio se devalúe. Si nuestra moneda se devalúa, nos volvemos más competitivos. También pasa esto, nuestra moneda se devalúa en términos nominales, lo cual en términos reales hace que nos volvamos, acá primero aumenta el E mayúscula, la formulita, primero aumenta el E mayúscula y luego aumenta el tipo de cambio real. Y eso hace entonces, acá, que nos volvamos más competitivos y aumenten las exportaciones netas. Por lo tanto, aumenta la demanda agregada. ¿Se entendió? ¿Los confundí mucho? ¿Quieren que vuelva a explicarlo? Profe, la R, ¿qué significa? Albano, la R significa tasa de interés real. Como ahora levantamos el supuesto de la variación de precios, antes decíamos que la tasa de interés nominal y real eran lo mismo. Pero ahora que sí incorporamos los precios, la tasa de interés real sería tasa de interés nominal sobre precios. Listo, gracias. De nada. Sí, alguna de las chicas iba a comentar algo. No sé si querían que vuelva a explicar algo, que si se entendió. A ver en el chat. Adelante. Bueno, ¿sigo? ¿Vamos? ¿En camino? Se me durmieron, se fueron a comer y me dejaron hablando sola. Espero que estén, chicos. No hagan esto, ¿eh? No nos hagan esto. Bueno. ¿Seguimos o cortamos acá? ¿Terminamos acá la clase? Nos falta terminar un par de filminas más. Si no responde, la terminamos acá y la damos por dada. Ahí estamos, bueno. ¿Alguien más está? Lisandro y Albano. Sí, estamos, profe. Sí, profe. Es mala la idea de irse a Bueno. comer, pero seguimos. Bueno, falta poquito. No los vamos a tener hasta la 1, se los prometemos. Pero no nos hagan esto, por favor. Si no, damos por dado el tema y lo ven ustedes después de comer. Bueno, a ver. Por un lado dijimos esa relación, si bajan los precios. Y lo contrario pasarían acá arriba, si suben los precios. Si suben los precios, estarían bajando la oferta de saldos reales de dinero, aumenta la tasa de interés, y si aumenta la tasa de interés real, la inversión
de los privados, de las empresas privadas, se disminuyen. Y por otro lado, también impacta en las exportaciones netas, como este aumento de la tasa de interés real hace entonces que la moneda se aprecie, nos volvamos menos competitivos y bajen las exportaciones netas. Y el aumento de precios, por otro lado, también refuerza esta pérdida de competitividad porque aumentaría el denominador de esta relación, ¿sí? Ahora sí sería esta filmina. Por un lado, tenemos de que aumentan los precios locales, que sería el denominador, y por otro lado, de que baja el tipo de cambio nominal. Ambos confluyen en esto, en que disminuye el tipo de cambio real y por lo tanto se aprecia la moneda, disminuyen exportaciones y aumentan importaciones. En definitiva, un aumento de precios genera que disminuya la demanda agregada, las cantidades demandadas a nivel agregado. Acuérdense que esto es demanda agregada. Bien. Entonces, fíjense, esta sería un movimiento, esta relación que vimos entre precios y cantidades, en definitiva, es un movimiento a lo largo de la curva de demanda agregada. Recuerden que relacionamos precios con ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Uy, no fui. Bien. Y ahora vamos a ver un desplazamiento de la demanda agregada. Un desplazamiento puede ser tanto por una política fiscal expansiva o por una política monetaria expansiva. Esto es un desplazamiento, digamos, donde crece la demanda agregada. Si fueran contractivas, sería al revés. Sería para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, una política fiscal expansiva como el aumento del gasto público, sabemos, por lo que hemos visto ya desde la unidad 2, que incrementan la demanda agregada. Entonces, fíjense, en este caso, se traslada la demanda agregada, y en este caso, a un mismo nivel de precios, estaría aumentando el producto. Porque en este caso, ahora no tenemos con qué otra curva comparar. Entonces, en este caso, suponemos que ante un mismo nivel de precios, una política fiscal expansiva, que en este caso sería una variable exógena, estaría generando un aumento del nivel de ingreso. Lo mismo pasa con una política monetaria expansiva. Acá hay un ejemplo que dice, por ejemplo, el encaje legal baja. Sabemos que si el encaje legal baja, la oferta monetaria va a aumentar porque eso influye en la creación secundaria del dinero y aumenta el producto. Este aumento del producto aumenta el consumo y aumenta la demanda agregada. En este caso, entonces, tenemos que, ya sea una política monetaria o fiscal expansiva, aumentan la demanda agregada. Bien. Acá tenemos entonces las relaciones que recién les comenté, que política fiscal expansiva, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Política fiscal contractiva, la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. La monetaria expansiva a la derecha y la monetaria contractiva a la izquierda. En definitiva, todas las expansivas van a expandir la demanda agregada, el producto de la economía, mientras que las contractivas la van a contraer, a retraer, a disminuir. Entonces, fíjense, como síntesis de lo que vimos recién, en cada punto de la curva de la demanda agregada, los mercados de bienes y monetarios se encuentran en equilibrio. Porque nosotros, recuerden que vamos a tener en cuenta en esta curva de demanda agregada la IS y la LM, que están por detrás. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, fíjense, los desplazamientos de la demanda agregada se van a dar por las políticas monetarias, fiscales, y también
por ejemplo, otros factores que lo habíamos visto en la unidad 2, por ejemplo, la confianza de los consumidores, la propensión marginal a consumir. Pero, digamos, en definitiva, vamos a usar el trasfondo de lo que vimos en el modelo ISLM para, digamos, justamente para ver estos movimientos en la demanda agregada. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Queda claro? Nosotros con Patricia y con Hernán pensamos en dar la demanda agregada el día de hoy, y la clase que viene vamos a ver la oferta agregada y hacer ejercicios, ¿sí?, de esta unidad, para ya cerrarla. Así que bueno, si pueden antes de la clase le dan un repasito a esto, pero en definitiva, fíjense que es como que primero complejizamos un montón, luego sintetizamos, ahora volvemos a hacer una síntesis, pero con un supuesto, levantamos otro supuesto que es el de los precios, porque ahora vamos a estar relacionando precios con cantidades, ¿sí? Profe, Van a ver que, sí. Sí, perdón, me quedó una duda. Entonces, los desplazamientos son por políticas monetarias y fiscales, y los movimientos a lo largo de la curva ese aumentan o disminuyen los precios. Claro. Gracias. Claro, porque vos fíjate, María Sol, los ejes del gráfico, el plano que ahora estamos analizando. Ahora estamos analizando la relación entre precios y el nivel de ingreso de la economía. Entonces, con la demanda agregada va a haber un movimiento a lo largo de la curva, es decir, cuando haya una modificación de los precios. Es la variable dependiente ahora, ¿sí? Lo cual va a tener implicancias en el mercado de bienes y en el mercado monetario. Porque va a hacer en el mercado monetario que disminuyan o aumenten los saldos reales de dinero, va a influir en la tasa de interés real, y ello va a repercutir en el mercado de bienes, donde tenemos, por un lado, la inversión privada y, por otro lado, el sector externo con las exportaciones netas a través de la competitividad vía el aumento de precios por un lado y el diferencial de tasa de interés local con la internacional. ¿Ven cómo se entrelaza todo? Sí, profe. Bueno, si pueden darle un repasito, tenemos hasta el viernes, porque, digamos, a medida de que ustedes lo vayan, incorporando a esta complejidad, de después hacer los ejercicios, después les va a ser más fácil para estudiar la materia y para poder rendirla, ahora que la tienen fresquita. Pero aprovechen estas clases para poder repasar, leer y sacarse las dudas, ¿sí? Bueno, ahora sí, hablando de comida, que ya nos vamos acercando al horario del almuerzo, si no hay ninguna duda o algo que preguntar, lo vamos a dar por finalizada la clase, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan una muy buena semana. Bueno.